Bueno, buenas tardes. Yo creo que, como digo siempre, ya estamos en YouTube, porque YouTube me hace siempre Ay, sí, sí, ya estamos en directo, qué bueno. Ahí quedo con cara de pensativa cuando me estoy conectando. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy temprano, ¿eh? ¿Cuánto hace que no me conectaba tan temprano? Pues aquí estamos en Aula para la Vida. Soy Rosana Fossati para las personas que todavía no me conocen o que me vayan a ver después. Y hoy estoy súper contenta, súper contenta porque hoy tengo un invitado de lujo, de lujo. Estamos hoy con Juan Carlos Gómez, él es psicólogo y astrólogo. Él es director de la Escuela de Astrología Psicológica y tiene también un canal, una comunidad inmensa en YouTube, que por supuesto después que termine el vídeo voy a dejar todo en la pestaña de mostrar más para que tengan todos los datos de Juan Carlos. Pues él es una persona lindísima, yo estoy encantada, estoy aprendiendo con él y seguiré aprendiendo con él. Y bueno, y hoy lo tenemos aquí en Aula para la Vida, así que somos unos bendecidos. Juan Carlos, buen día, buenas tardes, ¿estás por ahí? Hola, hola, mi querida Rosana. Qué ¿Cómo bueno. estás? Qué felicidad este encuentro. Qué gusto. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, gracias por aceptarla. Yo estoy súper contenta, sé que estás también a full, que tenés muchas cosas, muchas actividades y bueno, y la verdad que me has hecho este huequito que te voy a decir, te agradezco enormemente y también le agradecemos a la audiencia que bueno, hoy la hicimos salir de la siesta. Acá en España. Pero bueno, que seguro va a quedar grabado, así que los que no se puedan conectar, pues lo pueden ver después en diferido. Pues Juan Carlos, yo te he convocado porque a mí lo que más me gusta de tu manera de enseñar, tu manera de transmitir, de todo lo bonito que hacéis en el canal, la verdad, es toda la parte mitológica y arquetípica. Esto me gusta desde que soy pequeñita, ¿no sabes? O sea, muy pequeña, muy jovencita. Y cuando entré en la astrología, esto fue un tema que siempre me ha enamorado mucho. Quizás como uno va aprendiendo tantas cosas en astrología, es tan complejo y es tan grande todo el conocimiento que hay, que a veces como que se te escapan cosas, ¿no? No te da tiempo a todo, ¿no? Entonces, te conocí a ti y he visto que tú pones mucho énfasis en esto. Imagino que también es porque eres psicólogo y el tema arquetipal a la hora de comprender nuestra psique, de comprender cómo funcionamos, de cómo nos afecta el inconsciente colectivo y todo esto, es súper valioso e importante. Así que por eso te he invitado para que nos cuentes de esto. Pero antes, sí, me gustaría que contaras un poquito cómo fue que entraste en la astrología, por qué te gustó y si sigues trabajando como psicólogo o no, o solamente astrológicamente, vamos a decir. Para que la gente te conozca un poquito, los que no te conocen todavía. Muy bien, Rosana. Pues sí, el camino de la astrología ha sido un encuentro con la vida. Yo soy ingeniero de sistemas, fui formación de ingeniero de sistemas. Posteriormente me hice psicólogo con una visión más junguiana de Carl Gustav Jung, de su psicología analítica. Eh, pero pues la astrología ha sido, sí, una constante como desde mi adolescencia. Tenía un abuelo, viene de los ancestros precisamente, un abuelo muy místico, muy mágico, que contaba una serie de historias y que yo de niño lo veía como un dios, como algo que es salido de todo contexto. Es más, cuando falleció no podía creerlo que haya fallecido, porque yo consideraba que él iba a estar por siempre. Era una imagen muy mítica para mí. Uh -huh. Posteriormente, por una enfermedad autoinmune que tengo desde muy temprano, como desde los 10, 11 años, es una artritis que afecta mi columna vertebral, se llama espondilitis, ¿sí? A raíz de esa situación, empecé a buscar y ya con esta semilla que había plantado el abuelo, empecé a buscar en muchas cosas alternativas para dar una solución, para entender. Y ahí, digamos,
entregué a estudiar toda la filosofía Rosacruz. Muy Ujú. de 17, 18 años. Empecé con los estudios de la escuela de Rosacruz, Oceanside, California. En ese entonces no existía internet, yo estoy en Colombia, esto era muy complejo, eran otras épocas, mi querida Rosana, Otras. ¿sí? Total. Donde todo era con cartas y eran unas cartas, era con toda una mística, además porque los Rosacruces hacían que uno tenía que firmar las cartas con estilógrafo, con pluma, para que fuera Wow. tinta que corriera y llevara el éter del individuo. ¿Sí? Claro, Y entonces sí. empecé a recibir lecciones por correspondencia en esa época que, claro, las cartas se demoraban un montón, no sé, un mes, 2 meses. Entonces, cada vez que llegaba una lección de astrología Rosacruz, esto era una maravilla. Y bueno, Claro. con los libros de Max Hendel, bueno, todo esto, buscando otra forma de ver mi enfermedad y ver mi situación. Fue muy difícil para mí la adolescencia y el bullying que sufrí a raíz en ese entonces me dolía la cadera y cojeaba y todo. Bueno, y los adolescentes y niños son muy crueles en un momento dado. Entonces, pues todo eso fue, digamos, como el abono que ha servido para empezar a hacer un camino y empezar a hacer un florecimiento en todos estos temas. Eh, la línea que inicié entonces fue muy esotérica, muy en donde todo lo se terminaba haciendo karma, ¿sí? Muy medieval, igual más Händel y Rosacruz eran por ahí del 1900, una cosa así, Sí. con unas visiones morales muy rígidas, más rígidas que lo mismo judeocristiano. Entonces ahí me volví vegetariano, ahí no tomaba, no fumaba, no tiraba, no, mejor dicho, eso trascendía, eso por allá, sueños lúcidos, todo eso, bueno, sí, pero así fui avanzando, me acuerdo que, bueno, yo me fui de la casa muy pronto, 18, 19 años, empecé seguía estudiando, empecé a trabajar y en el trabajo ser vegetariano y todo hacía que me desconectara socialmente en muchos sentidos. Ahí dije un día, esto es absurdo, yo necesito seres del mundo normal, ¿sí? Claro. Dejé de ser vegetariano, empecé a comer de todo, a fumar, a tomar, a tirar, bueno, a nivelarme en muchos sentidos, Claro. ¿sí? Al otro extremo, Al ¿no? De otro un extremo al extremo, otro. de un extremo al otro, ¿sí? A lo Virgo, pues con esos dos mundos siempre muy Claro. activos, ¿sí? Pero por curiosidad estaba buscando un libro esotérico que hablaba de los dioses y por equivocación, diría yo, esas equivocaciones que son la vocación, ¿sí? Cósmica. Sí, llegó a mis manos un libro que se llaman Los dioses del cambio. Yo estaba pensando que estaba comprando otro libro muy distinto. Y este libro es de Howard Sasportas, que Sí. habla de los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Y bueno, empecé a leerlo y me encantó. Me encantó ese enlace con la psicología y la astrología. Ya tenía yo unas bases esotéricas, pero no me daba respuestas a lo que estaba buscando. Y este libro me abrió a los libros de Liz Green y a toda la enseñanza que ella ha generado en la CPA, se llama eh, Centro de Psicología, de Astrología Psicológica, que está en Londres. Y bueno, empecé a buscar estos libros, a profundizar en estos temas y me hice autodidacta de todo este proceso con Liz Green y me abrió un panorama enorme, hermoso, bellísimo. Terminé reemplazando todo lo esotérico por lo psicológico, entendiendo una lógica bella, hermosa y constructiva, en donde las cosas no quedaban simplemente como un karma, como una situación dolorosa que tenía que simplemente vivirla y dejarla pasar y pagar este karma, sino entender toda la dinámica del inconsciente que está tan bien esquematizada en una carta natal. Eh, Exacto. y ahí empecé a aprender más mitología. Claro. Posteriormente empecé a hacer unos cursos ya aquí en Colombia de psicología junguiana,
Después hice unos estudios ya mucho más formales de Jung y de la astrología, de la psicología analítica, y todo eso pues ha compaginado muy bien con la astrología. En este momento pues yo soy terapeuta con psicología astrológica, es decir, con psicología junguiana, pero con la carta natal de base, ¿sí? Claro. Y hacer cursos y demás dinámicas. Entonces, ese ha sido más o menos como mi camino. La diosa necesidad de la misma enfermedad ha hecho que Eso busque es como muy respuestas. Virgo, ¿no? El Virgo te lleva mucho a ese tema porque, bueno, esto así como un paréntesis ya para que nos cuentes todo lo del sol y la luna que me parece tan valioso, pero eso también lo comparto contigo, Juan Carlos. Vos sabés que yo, toda mi búsqueda espiritual, por decirlo así, tiene que ver con un estado mío de salud, también precario, de la infancia. Yo tengo Plutón en Virgo en casa 6. Entonces, claro, pues a mí me ha llevado a la transformación total y me sigue manteniendo la transformación, porque no es que ya me transformé, no, 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 no. O sea, también me ha pasado como tú, ¿no? De vegetariana, después vuelta de otra vez no vegetariana, después otra vez vegetariana, después ahora vegana, ahora estoy en la macrobiótica. Bueno, ¿sabes? O sea, siempre está busque la alimentación, también por un tema de sobrepeso, tremendos trastornos hormonales, endocrinos, ¿sabes? O sea, historias. Y todo eso a buscar el por qué. Y a mí, la astrología, como a ti, me fue dando muchísima claridad de comprensión del estado mío, ¿no? Así que te entiendo perfectamente. Mira, eso es una cosa que también compartimos, porque que al final las personas que llegamos a determinados puntos en la vida, como puntos de inflexión que yo les llamo, casi todos son parecidos, ¿no? O si uno es enfermedad, es una ruptura, una ruina, ¿no? Como que estos puntos son como muy detonantes, ¿no? De ¡pah! Así, ¿no? Brutal. Son momentos de evolución. Fíjate que a nivel social y colectivo, precisamente por eso es que las guerras, los momentos más críticos han sido los momentos en donde se ha encontrado mayor tecnología y ha habido una evolución humana y social y colectiva y cultural. eh, las crisis que realmente la palabra crisis viene de crisol, Cristo, crisálida, ¿sí? Y es donde se Metamorfosis, transforman, sí. metamorfosis, ¿sí? Nos Exacto. abrimos a una nueva sustancia. Sin las crisis, y ahí es donde enlazamos un poco con el tema del sol y la luna, que es lo que nos atañe hoy, Sí. sin las crisis el héroe se echaría a perder. ¿Sí? Tú no vas a ver a Superman allá en el planeta Krypton con papá y mamá bonitos, gorditos y felices. No, ¿qué película es esa? ¿Sí? Tú necesitas ver una película en donde el héroe desde muy temprana edad tenga un momento de crisis y transformación. En el caso, en el caso de Superman, el planeta Krypton estalla y él queda Revienta, huérfano. claro. ¿Sí? Lo mandan a otro sistema solar a vivir con una madrastra, un padrastro, Lex Luthor, la Kryptonita. Esa película se puso buena. Vamos a ver la 2, la 3, ¿sí? De la misma forma, muchos héroes de la mitología griega, pues Hércules, por ejemplo. También Hércules, cuando Hera detecta que es hijo de una infidelidad de Zeus, lo vuelve loco, le altera su conciencia y él hace que mate a sus hijos y a su esposa. Y de esa culpa tan enorme por haber hecho eso, entra en una crisis y hacer los 12 trabajos de Hércules. Y ahí es donde vemos la imagen del sol. Todos tenemos un héroe en nuestra carta natal, es la imagen del sol. Es un símbolo hermoso, además, porque cuando tú ves en una carta natal al sol y la luna, así no seas astrólogos, distingues dónde están ubicados. El símbolo del sol, un círculo con un punto en el centro. Símbolo hermoso, círculo que representa el infinito, punto en el centro que dice cómo expreso la individualidad en todo el infinito que me rodea. La unicidad, la singularidad. ¿Sí? Entonces, el sol representa el camino del héroe. ¿Y qué es el camino del héroe? El héroe no arranca si primero no es hijo de un dios o de alguien elevado y un hijo de la tierra. ¿Sí? Eso lo vemos en héroes como Jesús, por ejemplo, hijo de Dios, padre, ¿sí? O Superman, hijo de Krypton, o Hércules, hijo de Zeus, ¿sí? Entonces,
en cierta medida, todos tenemos a ese héroe en nuestra carta natal, todos somos hijos de las estrellas y de nuestra madre tierra, ¿sí? Entonces, todos tenemos ese inicio de héroe, ya de por sí, y una mente infinita, un espíritu infinito, metidos en un cuerpo finito, en un mamífero. Ahí está la estructura del héroe. Y Joseph Campbell, que es un autor Sí. junguiano, tiene un libro hermoso que es El monomito, en donde dice que el héroe siempre va a tener, en cualquier historia, llámese Star Wars, llámese Superman o llámese mitología Sí, griega, como 12 puntos, ¿no? va a Como, tener esos puntos, ¿sí? Que es ajá, hijo sí. celeste, terrestre, pero un gran caos. Cuando tú ves, por ejemplo, en películas como Nemo, ¿sí? Eh, nace de una situación caótica y crítica el héroe, en donde un tiburón se come todos los huevos y él queda un huevito que termina el papá cultivándolo hasta que nace Nemo. Nace de una tragedia, de una situación compleja. Y ahí es donde está justamente el verdadero valor del héroe, poder apreciar esos eventos y esas dificultades que tuve en mi infancia, en mi adolescencia, en momentos críticos de mi vida, de cómo eso hizo que empezara a gestionarse la figura del héroe interno, a sacar mi sustancia, mi individualidad, que de otra forma se echa a perder. Si yo simplemente estoy buscando la zona de confort, quedarme en casa de mamá, 30, 40 años en casa de mamá, ¿sí? Pues el héroe se echa a perder porque no ha tenido los retos, para saber de qué estoy hecho, cuál es mi valor, cuáles son mis herramientas para este mundo. Solamente se ven cuando tengo el contraste de la dificultad, el antihéroe en la historia, la situación que yo considero que puede ser una gran tragedia. Eso es lo que me está llamando al llamado interno, a decir, ¿y cuáles son mis valores? ¿Y cómo voy a responder frente a este tema? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuál es mi sentido heroico? Entonces, cuando hablamos del sol y de la luna, son los dos luminares del cielo. Ujú. No necesitamos telescopio, no necesitamos estudios para saber que existen. Miden nuestros ciclos circadianos. Por eso cuando los vemos en un esquema, es reconocible para cualquier persona, sea astróloga o no, dónde está el sol y la luna. Se ven a simple vista. Sus pictogramas son sencillos y son factibles a la conciencia humana. Por lo tanto, a nivel de la astrología, uno nunca debería olvidar al sol y a la luna. Cuando uno empieza a estudiar, dice que el ascendente, que el medio cielo, que Urano, Plutón, no, y el sol y la luna, ¿qué? Es lo más cercano a nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tener al sol en un sitio, en una casa, en un elemento, en un signo zodiacal, va a marcar, me va a mostrar de qué estoy hecho, de qué está hecho mi héroe y cómo procuro encenderlo. La energía del sol es una energía yang, activa. El sol es el centro de nuestro sistema solar, es la estrella, está en constante explosión, ebullición, está siempre dando, dando y dando más, ¿sí? Nunca nada es suficiente para el sol. De la misma forma, donde está ubicado el sol, en su signo, en su casa, va a ser en ese sitio que yo necesito desarrollar y encender, explotar como se explota el sol. Si es un sol en tierra, necesito explotar la practicidad, los hechos, las acciones, la visión constructiva. Si es en fuego, Aries, Leo, Sagitario, el sol necesita explotar su individualidad, su visión distinta, su novedad, su fuego, su visibilidad, ¿sí? Si es en aire, pues el sol necesita explotar su inteligencia, su raciocinio, sus normativas, su socialización, su intercambio, ¿sí? Si es en agua, Cáncer, Escorpión o Piscis, el sol necesita explotar su emocionalidad. ¿Cómo expreso mis emociones? ¿Cómo las pinto? ¿Cómo las canto? ¿Cómo las bailo? ¿Cómo puedo expresar lo que me gusta y lo que no me gusta? ¿Cómo sano? ¿Cómo renuevo? ¿Sí? Entonces, donde está ubicado el sol en tu carta natal individual es un sitio que no se necesita ver como, es que yo ya soy un sol en Virgo y yo ya nací así, soy así. No, es un sitio que necesito empezar a generar, procurar, encender, explotar, Brillar, brillar, ¿sí? claro. Y Ah, encontrar el contraste, el antihéroe que me permita sacar mis valores y mis virtudes. ¿y qué pasa cuando ese sol, por ejemplo, el sol en donde esté,
está opacado, por decirlo de alguna manera, cuando ese sol vos te das cuenta que no se manifiesta, ¿no? Vos decís, ostras, pero es que no se le ve por ninguna parte, ¿no? El rollo este, ¿no? O sea, que evidentemente entiendo que tiene que por supuesto depende de los aspectos, quizás de donde la casa donde esté, el signo donde esté, que no hay mejores signos que otros para el sol, aunque siempre son todos buenos. Como dice Rudyard, ¿no? De Rudyard, no hay ni cartas malas ni cartas buenas, ni aspectos malos ni aspectos buenos, ni peores o mejores cartas. Todas son perfectas para lo que necesitamos desarrollar y aprender, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ese sol está opacado? ¿Cómo podemos, en este caso yo, que hago una astrología muy terapéutica, muy de acompañamiento, ¿no? De tipo coaching, ¿no? ¿Cómo poder darle a la persona herramientas para que saque su sol, para que amanezca su sol, ¿no? Para que lo ponga al mediodía, como dices tú siempre, ¿no? Para que se vea el sol. Porque el sol ya se ve, pero ¿qué pasa cuando está con la nube negra? Sí, fíjate que cuáles son los principales aspectos de apagar el sol. Y es que curiosamente, como seres humanos, a diferencia de otras especies, las ovejitas nacen entre ovejitas, los lobos nacen entre lobos, pero en los seres humanos no sucede así. Uno puede nacer en un ambiente de ovejitas y ser un lobo, o puede nacer uno entre lobos y ser una ovejita. Entonces eso hace que el medio ambiente, los factores que rodean al individuo, terminen opacando muchas veces la expresión solar individual. ¿Sí? ¿Y cómo se hace para levantarlo? Con la voluntad, con la resiliencia. Pese a todos los factores de riesgo que me rodeen, sin embargo, tengo algo que nadie me lo puede quitar y es la forma como puedo enfrentar una situación. La actitud con la que yo decido leer una situación. Si me quedo en la víctima de mi contorno y de mis factores de riesgo, pues se apaga el héroe. ¿Sí? Claro. Pero siempre tenemos esa opción de decir, esto que me está sucediendo y la culpa que tiene todo el mundo alrededor mío de todos los factores que me han matado a mi sol o apagado a mi sol, ¿sí? Me voy a quedar como la víctima de mi historia, en donde le echo la culpa a todo el mundo y apago mi sol, o algo como dicen los griegos y los romanos, Apolo, el dios sol, el que rompe las maldiciones familiares a través de la voluntad, la iniciativa, la fuerza, el sol, el fuego que llevo en mi Acción. corazón, la acción. Empiezo a verlo desde otros ángulos, empiezo a generar unas acciones distintas y no quedarme en el victimismo, sino más bien en el héroe de mi historia, en donde arranco con una dinámica de voluntad a abrir nuevos espacios, ¿sí? Que mi familia me ha pagado, muy bien, y sigues a los 40 años viviendo con tu familia, hombre, ¿sí? ¿Ya es culpa de tu familia o ya es culpa de que no has querido activar tu sol? Claro, ya es ¿Sí? responsabilidad tuya, ¿no? Ya cambiamos la palabra por responsabilidad, que a mí me fascina esa palabra, ¿no? Que es responder por quién soy y por lo que hago, ¿no? Ya, basta ya de tirar de papá y mamá, ¿no? Pero bueno, se da mucho esto, se ve bastante, ¿eh? Se ve la gente, estamos mal, ¿no? Bueno, hay bastante gente que está jorobada. No sé cómo lo ves vos, pero bueno, yo te digo lo que yo veo. Sí, estas son unas épocas muy hermosas, entrando, digamos, como en el albor de la era de Acuario, en donde se pone en énfasis ese eje Leo-Acuario, que habla, Leo es el regente del Sol, es el signo donde el Sol tiene su poder, ¿sí? Y son épocas en donde la individualidad está floreciendo, los Ujú. procesos individuales, la singularidad, ¿sí? Las redes sociales, ya no necesitamos tanto de que un medio convencional nos haga una entrevista sobre un tema para mostrar mi proyecto o mi visión, sino que simplemente abro el celular y genero una interacción en donde me muestro. ¿Sí? Es una época en donde pasamos del oscurantismo familiar, apagando nuestros soles,
a generar una interacción, que ya no puedo vivir con mi familia porque me está pagando, pues me voy a otra ciudad, me voy a otro país, cambio de cultura, cambio de ambientes, ¿sí? Es una época en donde el sol necesita más participación. Eh, yo creo que hay muchas más oportunidades de salir, de romper las maldiciones familiares en este Sí, sin momento, duda. para abrir nuevos espacios. Pero el principal factor allí tiene que ser la voluntad. ¿Quiero realmente hacerlo o me quiero quedar en una zona de confort que ya está destruida, roída por el tiempo, que ya no tiene un sentido ni un propósito, pero que me da miedo salir? Pues si me da miedo hay que hacerlo con miedo, pero hay que lanzarnos a sacar una sustancia solar. Y en ese sentido, la carta natal nos puede dar una orientación, ¿sí? Porque nos puede decir, bueno, ¿y qué aspectos tiene tu sol? ¿En qué signo está? ¿En qué casa? Pues ahí hay que hacer un énfasis, y hay que empezar a desarrollar eso que me está hablando, ese espejo que estoy viendo en este esquema de la psique. Eh, Claro. ¿Sí? Creo que eso puede servir como una ruta. ¿Mm? Claro, exacto. Por eso hablamos, por eso decimos un mapa, ¿no? O sea, es como, como una guía, ¿no? Como una guía de por dónde tirar. Es que el tema del sol, claro, viste que hay muchas, todo suma. Es decir, yo siento que cada aporte que haga desde la astrología medieval, todo es karma, hasta la astrología psicológica, o la psicología astrológica, todas las astrologías humanísticas que me parecen súper valiosas y que cada aporte que nos dan acerca, por ejemplo, de este principio que es el solar, que es nuestra esencia, somos nosotros, es el ser, es donde nos queremos desarrollar, es lo que queremos mostrar. De, Quedarnos solamente en el yo soy así o en una definición cutre de una revista de mala muerte, de kiosco, eso, o sea, ¿no? Decir la verdad, es como decir, pero no puede ser, está desperdiciando la encarnación. ¿No? Es decir, al final el sol es esa energía que nos empuja a manifestarnos, ¿no? Vos hablas mucho de la buena voluntad. Es como, bueno, ¿no? En el método Huber, ¿no? Que se habla también de los rayos y todo, ¿no? El sol es el rayo azul, ¿no? Y el rayo azul es la voluntad, es la buena voluntad. Es, bueno, tengo todo a desfavor, ¿no? O sea, Superman tiene todos los archienemigos enfrente, desde el Lex Luthor ¿no? Hasta todo, hasta Zoe, ¿no? El que venía de Krypton malvado. Bueno, tío, nada, pero ¿qué es lo que tenés a tu favor? Tengo la capa, tengo que soy de acero, tengo que veo con los ojos, ¿no? Láser en los ojos. Bueno, en vez de contar qué es todo lo que tengo en contra, contar qué tengo a favor, ¿no? Cada signo, cada sol en un signo tiene ese héroe a favor, como decís vos y como también Campbell lo cuenta, ¿no? Todos tenemos esas herramientas que son propias del signo, desde Aries hasta Piscis, tienen unas herramientas propias. Con eso pueden tirar para adelante, ¿no? Para decirle a la gente que tenga fe en eso, ¿no? También la fe inteligente, no la fe ciega, ¿no? La fe de certeza me refiero, ¿no? De si tiro para adelante con esto, voy a poder arremeter y ser el héroe de mi película, de mi obra, de mi vida, ¿no? Que es mi obra de teatro, digamos, por decirlo así. Es que a veces no nos damos cuenta de esto. Yo lo veo también en consulta, lo veo y en consulta y en gente, en gente de alrededor, en familiares, que vos decís, pero ¿cómo es posible que te quedes ahí, que aceptes ese opacamiento? ¿No? Es decir, vale, me opacaron, bueno, venga, va, pero tú ahora decides en tu vida, ¿no? Y ahí que entra la luna tiene que ver en esto también, porque desde lo mitológico, digo, porque la luna es esa parte como oscura también, ¿no? También se dice que la luna es la sombra, ¿no? Desde algún punto también. ¿Cómo lo ves vos esto? ¿Cómo enganchamos para que esa luna, Sí, ese sol potencie esa luna o esa luna empuje ese sol? No sé cómo.
desde lo arquetípico, desde lo mitológico. Sí, sol y luna, energía yin y yang, energía masculina y femenina, lejos de género, habla de unas interacciones. Una es una energía receptiva y la otra es una energía activa, dinámica. ¿Sí? El sol podríamos decir que también es una fuerza espiritual, es lo que nos da el centro. El sol es gigantesco, es tan grande que todos los planetas del sistema solar caben dentro y sobra espacio. Su tamaño es monumental, ¿sí? Pero curiosamente desde la Tierra tiene el mismo tamaño que la Luna. La Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero 400 veces más lejos que el Sol, ¿sí? Y se genera un fenómeno que son los eclipses, en donde se une Sol y Luna. Y mes a mes, cuando no está interpuesta la Tierra, el Sol y la Luna, pues no se hacen eclipses, sino que mes a mes están siempre uniéndose. De ahí la necesidad de estar como astrólogos mirando un poco las lunas, la luna nueva y la luna llena, porque cada luna nueva es una fertilización de un nuevo proyecto, de un nuevo propósito. El propósito espiritual que cae en la Tierra y la Tierra en sus 28 días, la luna en sus 28 días del movimiento alrededor de la Tierra, va a generar la cosecha de esa semilla que planta el sol mes a mes. ¿Sí? Entonces, mes a mes vamos teniendo lunas nuevas que se van activando en cada una de las 12 casas, cada uno de nuestros 12 signos, que van activando cada uno de nuestros planetas individuales, ¿sí? Que lo que están haciendo es un énfasis de se va a activar esta sustancia, se va a movilizar. Entonces, a la luna le debemos la vida en la Tierra. Se dice que el nacimiento de la luna fue la colisión de otro planeta con la Tierra que generó todos esos escombros y que con el tiempo se materializó en la luna. Pues la luna al principio estaba más cerca a la Tierra y generaba unas mareas más fuertes, más dinámicas, marea muy alta, marea muy baja, y ese cambio entre sol, luna, marea, tierra, todo esto generó la vida, generó esa interacción. Los ciclos de la luna entonces marcan los ciclos de la procreación, de la vida, del movimiento aquí en la Tierra, de la sustancia biológica, de las bacterias, de los virus, de los unicelulares. O sea, la luna es un gran factor que nutre, da vida, maternaliza, ¿sí? De nada sirve la energía yang espiritual sin una energía yin maternal que cultive, que contenga, que haga florecer los procesos. ¿Sí? De nada sirve el espermatozoide sin un óvulo, de nada sirve un óvulo sin un espermatozoide. ¿Sí? Es decir, en la conexión de lo yin y lo yang, de lo masculino y femenino, y no en lo género, no en el género, ¿sí? Aclarar Sí, sí, eso, sí, ¿no sí. sé? Sino de las dos opuestos, porque yo puedo ser gay y puedo ser yin y mi pareja puede ser yang, ¿sí? O soy heterosexual y soy masculino y mi pareja es femenina, o viceversa. Puedo ser muy yin siendo heterosexual y mi pareja ser muy yang. En todo caso, es la unión y la danza entre los opuestos, ¿sí? Lo que va generando la interacción, la vida, el movimiento y la evolución. No se puede hablar del sol sin hablar de la luna, y no se puede hablar de la luna sin el sol, porque la luna es el reflejo de la luz del sol, ¿sí? Mientras que el sol es una energía yang activa, dinámica, centro, que está explotándose, la luna es una energía receptiva. La luna da el reflejo de la luz del sol. Entonces, donde está ubicada la luna es donde espontáneamente somos, donde no necesitamos hacer una producción yang, sino simplemente así somos, es lo nato, ¿sí? Lo que viene representado de generación tras generación, mi código genético, mi expresión natural, ¿sí? Eso es la luna. Entonces, en el signo que esté ubicada, en el elemento que esté ubicada, va a mostrar de qué va mi energía espontánea, mi cuerpo, mi ser, lo que soy nato, lo que no tengo que hacer una producción interna, un reto, no, simplemente soy así. Las lunas en fuego, pues son unas lunas que necesitan visibilidad y reconocimiento. Lo peor que le puede pasar a una luna en Aries, en Leo, en Sagitario, es volverse uno más del montón, volverse paisaje, ¿sí? A las lunas en agua,
tienen una naturaleza nata por la biología, saben instintivamente lo que el bebé necesita o lo que hay que hacer en un ambiente, saben muy claramente qué me gusta y qué no me gusta, porque la emoción está allí, ¿sí? Las lunas en aire, la razón, el entendimiento, la socialización, una luna en aire espontáneamente va a ser diplomática, va a entablar buenas relaciones, va a entender las normativas fácilmente, ¿sí? Lo que es Libra, Acuario y Géminis, ¿sí? Va a ser comunicadora de intercambio. Y las lunas en tierra van a ser prácticas. La energía nata es constructiva, eficiente, generadora de futuro, de raíces, de solidez, de estructura. Bueno, ahí estamos viendo como hacia a grosso modo, Sí, más o sí, sí, menos, sí. pero de lo que se trata precisamente es ver cómo la energía de la luna es algo que también necesito cultivar en mi carta natal porque es como me voy a nutrir, cómo me voy a querer, cómo me voy a abrazar. Por ejemplo, cuando uno nace con una luna en conjunción Urano o luna en conjunción Saturno, son unas lunas muy drásticas consigo mismos, o hitlerianas adentro, ¿sí? Que se están exigiendo y dando muy duro, ¿sí? Y un poco lo que necesitamos ver con dónde está nuestra luna es cómo me maternalizo, cómo soy misericordioso conmigo mismo, cómo tengo una neverita llena de cositas para que a la medianoche cuando me dé hambre, ¿sí? Cómo tengo unas rutinas, un ciclo como el ciclo de la luna que es de 28 días, cómo tengo unas rutinas de sueño, de alimentación, de ejercicio, cómo estoy conmigo mismo, ¿sí? Es una energía receptiva que está buscando nutrirme, alimentarme, contenerme, eh, abrazarme, ¿sí? Y por supuesto, pues estas energías se van a ver proyectadas en lo paterno y lo materno, ¿sí? Llámese padre biológico o padre no biológico, pero va a estar ahí esa figura. Madre de donde nací biológica o no biológica también, pero esas figuras van a ser también proyectivas. Mi sol y mi luna en mi carta va a ser como yo vea a mi papá y a mi mamá en mi vida, no como son, es como yo los veo, Claro. que son cosas muy distintas, ¿sí? Como yo los aprecio y normalmente como hijos tenemos siempre una función que es dar una lucha y una batalla con esas figuras paterno-maternas. Si no damos esa lucha, pues no salimos en procesos de individualidad. Entonces los aspectos de Sol y Luna van a mostrar cómo voy a tener esos intercambios con mi madre biológica y mi padre, con las figuras que están afuera, ¿sí? Y posteriormente, pues, ¿cómo voy a empezar a criticarlos? Porque esa es la función de todo hijo, como es la función de todo empleado criticar a su jefe, de todo hijo criticar las funciones que hizo su madre, ¿sí? Entonces, esos aspectos también me van a mostrar eh, todas las críticas que yo puedo hacer a que mi mamá no hizo esto, mi mamá no hizo aquello y lo otro, que están muy bien en la adolescencia, en la primera juventud, pero que posteriormente esas figuras ya no pasan a ser figuras afuera, sino adentro. Y Claro. si yo digo, es que mi mamá me abandonaba, ¿sí? ¿Y qué tanto te estás abandonando tus proyectos? ¿Qué tanto no los estás sacando adelante? Es que mi papá no me apoyaba, ¿sí? ¿Y qué tanto tú te apoyas y no terminas quemando todos tus frutos y todos tus proyectos, ¿sí? Entonces ya pasan, sobre todo en el primer retorno de Saturno, a no ser figuras externas, es decir, entre los 27 y 30 años, a ya no ser figuras externas, sino figuras internas. De nada sirve poder encontrarle todos los defectos que tuvieron mis papás afuera, si no los empiezo a ver que internamente sigo replicando esa misma sustancia creativa. Ellos son los creadores de mi vida y adentro tengo esos creadores actuando, sol y luna. ¿Qué tanto saco adelante un proyecto? Que creo en mí, saco mi sustancia y mi voluntad, sol, qué tanto me nutro, qué tanto me cuido, qué tanto me aprecio y qué tanto me abrazo con mis equivocaciones y mis errores humanos, luna, adentro. Porque es fácil criticarlos afuera, ¿sí? Decir es que no Claro. hicieron, ¿sí? Pero siempre para no hacerme cargo, ¿no? Siempre es como lo que dijiste antes, ¿no? La culpa la tienen todos. En vez de yo misma ser responsable de mi vida, ¿no? Bueno, los padres están ahí como propulsores de vida, pero bueno, hacen lo que pueden también. También son hijos, tienen que sacarse adelante.
Interesante todo esto que contás, Juan Carlos. ¿Y hay algún mito? Me gustaría que nos contaras alguna historia de estas que vos contás que son divinas, arquetípicas, que representan esa naturaleza, en este caso lunar, o la naturaleza del héroe, el sol, y cómo podemos traspolar esa historia a nuestra historia personal, ¿no? A cuando lo traemos, me encanta cuando haces esos cuentos, cuando me contabas a mí cuando hicimos el taller, ¿no? Lo de Inanna y Eres Kingal. Ereshkigal, las hermanas, claro, yo tengo estas dos caras total, ¿no? Y me veían eso, ¿no? Claro, ¡ostras! ¡Qué fuerte!, ¿no? Ahí, ¿no? Y cómo estas dos, estas historias se activan en nosotros, ¿no? Primero se activan de manera inconsciente, pero cuando nos hacemos conscientes, qué bonito es cuando nos hacemos conscientes y lo ves y dices, ostras, es que estoy en esta cara dramática o estoy en esta cara súper racional, ¿no? Y cómo poder encontrar ese punto medio de aprender de esas dos caras, ¿no? Por ejemplo, yo hablando de mi Venus Escorpio, ¿no? De todas mis cosas escorpianas, ¿no? Pero eh, ¿hay algún mito así como muy característico o que siempre tú traigas a colación con respecto, por ejemplo, del sol, si querés primero, o como estamos en la luna, de la luna y después volvemos al sol, que no pasa nada? Todavía tenemos un ratito. Mira, yo creo que el mito de Atis y Cibeles es muy hermoso para Sí, encontrar el destacamiento del sol y de los procesos de individualidad, ¿sí? Cibeles, la gran diosa de la naturaleza, poderosísima, uno la ve, por ejemplo, en México y en España, en esta fuente de Cibeles, donde ella está jalada por leones en un carruaje, poderosa, ¿sí? Pues ella tiene un hijo que es Atis, ¿sí? Y ella siendo esta madre de la naturaleza, pues está muy atenta de su hijo y es el amor de su vida, donde va mamá va hijo, donde va hijo va mamá, fusionados totalmente, ¿sí? Este muchacho va creciendo con el tiempo y se vuelve adolescente, joven, y un día va solo caminando por el bosque y hay un río, y en ese río hay unas ninfas hermosas, divinas, y las ninfas le dicen, venga, venga, la pasamos bueno, y él, no, 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 mi mamá, mi mamá, ¿y qué va a decir mi mamá? ¿Yo cómo me voy a llegar después con esto? ¿No? ¿Sí? Y ellas, venga, que eso no pasa nada, hágale. Sí, se mete allá con las ninfas, la pasa buenísimo, una juerga, mejor dicho, ¿sí? Y después de que viene la parranda, llega la culpa. Ay, Dios, ¿yo qué hice? ¿Cómo le voy a contar a mi mamá? Mi mamá es la diosa de la naturaleza, ella lo sabe todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Y entra en un sentimiento de culpa enorme, enorme. A raíz de esa culpabilización decide castrarse. Se castra y muere de la castración. Cuando su madre Cibeles lo encuentra muerto, llora la muerte de su hijo y hace crecer un pino en honor a Atis. Los pinos son en honor a Atis. Pues este mito, curiosamente, además, el pine en esencia floral, para la sirve para culpa. la culpa, ¿sí? No sé si de pronto si Bach sabía un poco yo creo Bueno, que se sí. dice que era astrólogo. Sí, Dice, de hecho, el sistema de las 12 flores, por eso cada esencia de los 12 curadores tiene una correspondencia brutal con cada signo, o sea, con cada uno de los 12 signos. Yo, eso, es sí, alucinante. sí. Entonces, fíjate cómo esta es la historia del héroe, ¿sí? Que está totalmente enlazado con unas lealtades maternales y familiares. eh, el decir, no, mi mamá, yo cómo me voy a meter allá en esta nueva aventura, cómo transgredo el orden familiar, el orden social, que en un principio está representado por la madre biológica, pero posteriormente se representa por la gran madre Estado, madre familia, madre iglesia, madre moral. ¿Cómo voy a atreverme a tener esta aventura con estas nuevas posibilidades
y traicionar los ancestros y el pasado, ¿sí? Y me atreví, porque normalmente la energía del sol es atrevida, ¿sí? Me atreví y después me culpo, que esto ha sido 2000 años de judeocristiano, ¿sí? Que me culpo por haber sentido lo que sentí, las ganas que sentí, la necesidad de abrir nuevos espacios y me castro. Entonces puedo terminar castrándome en muchos sentidos en mi vida. Auto boicoteándome, que las Total. cosas me salgan mal, generando unas circunstancias, sí, lo veo. Ahora que lo estás contando y lo veo, bueno, quizás creo que esto lo pasamos todos en alguna medida, pero lo veo claro en personas cercanas esto, ¿no? Como son capaces de ponerse palos en la rueda de la bicicleta con todo. Es decir, Dios mío, ¿no? Y no avanzar, ¿no? Hay muchos niveles de castración. Me puedo autocastrar con algún tipo de enfermedad, por ejemplo. Me puedo castrar con obesidad, por ejemplo. Fíjate, uno puede decir, eh, entro en la adolescencia, mi madre no quiere, ha matado a Venus en este hogar porque lo que sirve es lo materno nomás, ¿sí? Entonces, ¿cómo empiezo a ser atractiva o atractivo? ¿Sí? ¿Qué peligro? Entonces me vuelvo obeso para que no me vean y así no tenga, o me sale acné y entonces así no tengo que vérmelas con esas tentaciones que me van a sacar de la maternidad, del vientre materno. ¿Sí? Precisamente la sustancia sexual, la libido, es algo que tiende a romper esa simbiosis, el deseo, las ganas de salir, de conquistar, de seducir, ¿sí? Es lo que me permite salir de esos vientres ancestrales. Por eso en el mito tiene mucho que ver esto de las ninfas y todo, porque nada más importante que ese primer novio o esas primeras relaciones sexuales o ese primer momento que me empieza a despegar de lo materno, de esas zonas de confort y empiezo a abrir unos espacios novedosos. Pero me puedo castrar también de muchas formas. Por ejemplo, me puedo castrar a través de una religión o de una moralidad o de una filosofía de vida. Entonces, justo cuando entran en estos momentos tan críticos de la adolescencia, de cómo seduzco al mundo y cómo el mundo me seduce, lo evito y entonces me meto de monja o me meto Rosacruz o me meto a hacer cosas en donde moralmente me termino castrando en muchos sentidos para evitar ese contacto con, con esa dificultad que el sexo trae de por sí, que es la dificultad de empezar a ser yo mismo, a ser un individuo, a sentir que tengo un cuerpo, unas necesidades propias. ¡Qué peligro! Mi mamá, se va a dar cuenta, me devuelvo, ¿sí? Entonces, me castro metiéndome en una filosofía de vida religiosa, espiritual y trascendente o a ser vegetariano, así no tengo más estos deseos bárbaros que me están impulsando a vivir esa vida, ¿sí? Y me Tal devuelvo, cual. ¿sí? Entonces, ese es un mito muy solar, muy lunar. También ahí se complementan las dos, ¿sí? Porque Sí, ¿sí? porque está Eh, la parte de la madre, ¿no? Esto de la simbiosis, dijiste mucho, ¿no? De la comunión, ¿no? Es brutal, ¿eh? No, el mito este de Cibeles Piatis, perdón, es brutal, es buenísimo, me encanta, es buenísimo. Es buenísimo. sí, Hay una pregunta por acá. A ver, voy a leer. Vamos a ver qué dice. Eh, Amparo, acá es una seguidora fiel del canal. Dice, mientras siga no comprendiendo que el sol en nuestra vida es la creación, lo no conocido no lo podemos manifestar. Por quedarnos en nuestra zona de confort, que casi siempre es la víctima. A ver, voy a volver a leer. Mientras no siga comprendiendo que el sol en nuestra vida es la creación, lo no conocido, no lo podemos manifestar. Por quedarnos en nuestra zona de confort, que casi siempre es la víctima. Sí, nuestra claro, zona de no sé. confort siempre es la víctima. Sí, y es un poco por eso las castraciones, ¿sí? Me castro para no tener que vérmelas con ese nuevo mundo que me está invitando a la acción, que me seduce los procesos de vida, que me seduce a conquistar. Entonces,
me enfermo, me castro, no, me quedo más bien, o la otra forma, ¿no? Es que mi mamá está enferma, entonces la tengo que cuidar. O es que mi familia me necesita, ¿sí? Entonces, son también autosaboteos, porque qué miedo enfrentarme a un reto y qué miedo sacar mi potencia de heroína o de héroe, ¿sí? Qué miedo las dificultades y más bien castro, apago el sol y me voy al mundo lunar, me devuelvo, ¿sí? Em, Pues es muy nocivo a la final porque con el tiempo uno no termina arrepintiéndose de lo que hizo, sino de lo que dejó de hacer. Mm. ¿Sí? Normalmente la gente cuando está en sus últimos momentos dice, hombre, ¿cómo me hizo de falta tiempo para más bien haber hecho muchas cosas? Y cuando tenemos la vida y todo está, no nos atrevemos muchas veces. La energía solar es una energía yang, es una energía de atrévete, lánzate, da el paso que el camino aparece, ¿sí? Muéstrate, ¿sí? No te guardes, porque si te guardas, te echas a perder. ¿Para quién te guardas? ¿Para qué te guardas? Un poco la energía solar es, me arriesgo, me lanzo, después pediré disculpas si herí a alguien, después redimiré los procesos que rompí, ¿sí? Pero no es al revés, lo único que se queda es en un ostracismo, en un regresar a un vientre materno inexistente, eh, se echa a perder el sol. El sol es una dinámica que sobre todo se pone en mayor manifestación hacia la mitad de la vida. Y mitad de la vida podemos comprenderla en este momento hacia entre los 40 y los 50 años, es donde el sol da más esplendor, ¿sí? Donde necesita empezar a generar su propia sustancia, donde empezamos a entrar en la edad de la sinvergüenza, donde si no le gustó de malas, esto es lo que soy yo. ¿Sí? Tal cual. Tienes dos problemas. Sí. Es buenísimo. A mí es buenísimo. Es una etapa maravillosa. A mí personalmente me gusta cumplir años y sí. Y aunque tengo mucho Saturno, ¿no? Mucho esto está bien, esto está mal, no por aquí, no por allá. Pero así todo, me voy desmelenando como el sol leonino, ¿no? Desmelenando. Eso es muy bueno. Es muy liberador. Eso es tremendamente terapéutico en sí mismo, no hay que hacer más nada. Pues de ahí que prácticamente los griegos nombraran que es el que rompe las maldiciones familiares, a Apolo, el dios Sol. Fíjate también otro tema interesante de Apolo es que en su templo tiene una inscripción que dice nada en exceso, ni siquiera la autoperfección, ¿sí? Y él era un dios que era admirado por su talento para domar a la serpiente Pitón. Fíjate que él baja al inframundo, se confronta con la serpiente Pitón, pero no la mata. Todo lo contrario, le da un espacio en su templo a través de las pitonisas, las sacerdotisas que unen. Es decir, un poco la forma de integrar del sol no se trata de mato lo que nada tiene que ver conmigo, no, todo lo contrario, integro. La energía solar es integrativa, por eso pone a rodar a todos los sistemas, a todo el planeta, a todos los planetas del sistema solar, los armoniza, ¿sí? Entonces, también la gran cualidad del sol es como eh, integro lo positivo y lo negativo, lo yin y lo yang, y cómo lo pongo más bien a funcionar. Ujú. Me encanta me encanta. Qué bueno, es tal cual. Es que me veo ahí, me veo ahí. Me veo ahí. Juan Carlos, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? A ver si más preguntas, creo que no, pero bueno, voy a mirar por si acaso. Sí, creo que no. Vale, no creo que no, bueno, no pasa nada. Después si se hacen preguntas se pueden contestar más adelante. Yo te hago saber también. A mí me alivia mucho, por ejemplo, esta mirada arquetípica y arquetípica me gusta decirle, ¿no? Basada en lo mitológico,
me alivia un montón, porque es como comprender con responsabilidad los mecanismos psicológicos, psíquicos, ¿no? Es decir, aparte, bueno, escuchándote a vos que vos le ponés humor y todo esto más todavía, ¿no? Porque ahí es como el otro día decías, ¿no? Creo que lo decías en una que te escuché última, no sé si con José Alberto, este, porque uno habla del mito, no es que hable uno de esta persona o de otra persona o de mí, habla del mito. Entonces, no, es como que uno despersonaliza, no sé con quién fue que lo dijiste, pero con uno de ellos creo que sí, estaba hablando o se estaba escuchando con lo de Scorpio, creo. Scorpio, qué tremendo. Entonces, bueno, estaba escuchando ahí, uno habla del mito, no habla de uno, entonces es como, ¿sabes? Al despersonalizarte también, tenés esta capacidad de verlo con, bueno, con desapego, sí sería la palabra, no sé vos qué palabra le pondrías, pero es como, bueno, es el mito. Después ya con paciencia y con conciencia, pues lo voy integrando para darme cuenta si está más o menos en mí, ¿no? Como cuando contaste lo de lo de Inanna, que yo estoy todo el día con eso, acordándome del asunto ese, porque me veo ahí, ¿sabes? O sea, veo esas dos caras, ¿no? Muy potentes, o sea, yo tengo eso como muy fuerte, ¿no? Y digo, vale, a ver, ¿y dónde estoy, no? Cómo es de importante eso que estás diciendo, ese punto intermedio, ¿sí? Si yo como terapeuta te empiezo a decir, es que este aspecto cuando a mí me pasó, ¿sí? Pues tú como paciente empiezas a decir, no, pero ¿qué? Es que usted es el punto, pues, a mirar, ¿sí? Mientras que si yo digo, en este mito, en esta historia, ¿sí? En esta película, en esta poesía, ¿sí? No, no eres tú, no soy yo, es el mito, pero mira lo interesante que pasó allá y mira cómo se solucionó el tema allá. Es un lenguaje que la psique lo capta muy bien, que no se pone a la defensiva por un lado, que lo recibe también con humildad, ¿sí? Porque como no eres tú, mientras que si yo te ataco directamente a ti, tus defensas se activan y no escuchas el mensaje que había detrás, sino me está atacando. Pero como no eres tú ni soy yo, sino es un punto intermedio, funciona muy bien, de maravilla. Por Claro, eso, como terapeutas, deberíamos ser siempre muy cuidadosos. ¿Por qué razón además? Porque cada persona es única, viene de una cultura tan distinta, tiene unas situaciones y unos factores que la rodean tan diferentes que yo no puedo dar un consejo directo a la otra persona frente a un tema. Ella tiene que captarlo según su nivel de conciencia, su cultura, y en eso los mitos hacen ese punto intermedio, hacen como un un punto muy puente, importante, un puente, ¿sí? Que cada uno lleve lo que necesita, no lo que el otro le impone, ¿sí? claro. Sí, a mí, por ejemplo, me encanta mucho recomendar películas, por ejemplo. So, Yo cuando me empiezan a contar cosas y escucho, ¿te viste tal película? Ay, no la vi, ay, mirala que igual te gusta, a ver qué sacás de ahí, ¿no? O sea, porque claro, ahí están los personajes, ¿no? Bueno, es un lenguaje simbólico y lo simbólico en este caso para poder conocernos y para poder aceptarnos también es súper importante, para poder ir haciendo el camino un poco menos escabroso, ¿no? es La el verdad mismo que, lenguaje que utilizan los sueños y el inconsciente. El exacto. sueño habla con imágenes y está transmitiéndote una temática que vives, porque cuando tú te conectas con una película, la vives, ¿sí? Totalmente, Y ahí sacas tus propias totalmente, conclusiones. claro, totalmente. Bueno, yo soy súper cineasta, yo me transporto ahí. Sí, bueno, la de los héroes ni te digo, todas esas me encantan también, ¿no? Pasan mil obstáculos hasta que llegan, ¿no? Ay, ¿no? El Frodo con el anillo, ¿no? Todos estos, ¿no? Muy bien, qué bueno, Juan Carlos. Pues qué lindo, ya llevamos una horita, ¿Ya? ¿eh? Como quien no quiere la cosa. No te quiero robar más tiempo porque sé que estás súper ocupado, que es de mañana en Bogotá, Colombia, y que tenés todavía una tarea muy por delante del día, que estamos ahí, ¿no? Yo también, yo también.
Solamente comentarle un poquito a la audiencia Habla para la Vida que, bueno, hay un congreso de astrología que tú organizas y que, bueno, ya están ahí puestas todas las clases con unos invitados estupendísimos. Yo ahí ya me puse el recordatorio a todo. Contarles un poquito de esto para que la gente sepa y vaya también a verte por ahí si le interesa. Bueno, esta es nuestra tercera, nuestro tercer encuentro en este Congreso Virtual de Astrología. Lo hacemos en honor al grado cero de Aries, que es el inicio de los astrólogos. Se dice que hay dos fechas de astrología, que es como el Reyes, pero eso es más Mi judío-cristiano, cumpleaños. exacto. ¿Sí? Y la otra fecha donde se celebra el Día del Astrólogo, pues es el 20 de marzo, que es cuando inicia el grado cero de Aries. Entonces, normalmente para esos fines de semana, anualmente desde el 2020 los hemos venido haciendo, esta es la tercera vez que lo hacemos. Ah, guay. eh, Recogemos información de varios astrólogos y hacemos un congreso con unas ponencias entre 20 y 40 minutos cada ponencia durante el sábado y domingo. Es un congreso total, 100% gratuito, y cuando me refiero a 100% gratuito es que no necesita ni siquiera que te registres, porque dicen es gratis, pero regístrate y te mandamos, no, no, esto es gratis, gratis. Si quieres, simplemente puedes entrar al canal de YouTube y allí Y lo miras. lo miras, así es. Y van a quedar ahí las conferencias Y también. además quedan también, ahí encuentran las conferencias del 2020, del 21, son conferencistas muy buenos. Por ejemplo, en el 2020 tuvimos a Pablo Flores, a José Millán y a otro grupo, 12 astrólogos en total, Carmen Deita, bueno, una serie de personas muy buenas, con una profundidad enorme. Para el 2021 también tuvimos a Alejandro Lodi, en este año también tenemos a Alejandro Lodi, a José Me gusta mucho, Millán. Alejandro me gusta mucho también. Entonces, Me sí, gusta mucho. cordialmente invitados. Qué bueno, genial. Pues entonces ya sabéis que si queréis seguir aprendiendo un poco más de astrología y sobre todo nutrir con varias miradas y con varios puntos de vista, porque yo siempre les digo, yo a veces hablo de astrología también en los domingos que hacemos unos encuentros y en el programa Astro Conocerme les hablo de astrología y les digo que la astrología es dinámica, que no está todo dicho, que aunque están muchos libros escritos, yo digo, no está todo dicho, no está todo dicho porque vamos descubriendo más cosas, porque esto es investigación, es observación, es experimentación. Por tanto, bueno, a lo mejor pasa algo con un aspecto, con un signo, sí, con un aspecto, con un signo, con una casa, que no está recogido en ningún libro, pero a ti te está pasando. Entonces, bueno, es dinámico. Es decir, a lo mejor yo escribo un libro de astrología contando otra cosa desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, yo pienso que no es estático, ¿no? Y con esto de que estamos entrando en esto, en la era de Acuario, en los cambios que está, hay muchos cambios a todos los niveles, están cayendo los paradigmas, nos estamos enterando de tantas cosas, la astrología también se va a mover, yo estoy segura que la astrología también se va a mover. En la esencia, bueno, obviamente que la esencia es la esencia, pero la astrología se va a mover. ¿Quién me iba a decir a mí hace 20 años, o sea, 20 años después, que después de estar 2 horas y media haciendo una carta natal a mano, como digo yo, con calculadora, tú también, seguro, con calculadora científica, ahora pones en un programa los datos y en 5 segundos, no sé, 3 segundos, tras aparece la carta natal. Así que bueno, esto se está moviendo, ¿no, Juan Carlos? ¿No lo ves Así así es. tú? Sí, totalmente. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Te agradezco enormemente. Soy muy feliz de que hayas estado en mi casa de Aula para la Vida. Ya que no puedes estar acá en Vigo, que estás un poco lejos, pues por lo menos en esta casa virtual. Te agradezco enormemente. Me ha encantado la charla de hoy. Y bueno, ya cuando estés más alivianado, igual te invito de nuevo para otro tema, pero te Muchas voy a dar tiempo. gracias, Rosana. Muchas gracias. Fue muy placentero para mí estar aquí contigo. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Te mando un abrazo fuerte y Gracias. nos estamos viendo. Bueno, yo te veo a ti el domingo. ¿Vale? Un abrazo grande. Gracias Chao. por todo. Muchas gracias. Feliz día. Chao a Gracias. todos.